Bueno, lo que vamos a ver hoy son los ejercicios 9 y 13 de la guía de electroquímica. Les voy a compartir la pantalla, así vemos el enunciado del primer ejercicio, que es el 9, que dice así. Una pila de Daniel con actividades unitarias de todos los reactantes funciona cuasi estáticamente a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, realizando un trabajo eléctrico de 50 kilocalorías por mol. Al realizar la misma reacción química en un calorímetro, el calor liberado es de 60 kilocalorías por mol. Este ejercicio nos pide calcular el delta G estándar para la reacción, el calor liberado en la pila, el delta H estándar de la reacción, el trabajo eléctrico máximo, el delta S estándar de la reacción, el delta E estándar también a 25 grados centígrados, la FEM estándar para la pila y por último, el inciso H, la constante de equilibrio para la reacción química. ¿Sí? Bien. Entonces, recordando un poquito la pila de Daniels o celda de Daniels también, ¿sí? ¿Recuerdan eso que lo deben haber visto en teoría? La misma estaba compuesta por dos electrodos. Un electrodo de zinc y otro electrodo de cobre, ¿sí? En el electrodo de zinc, que generalmente se encuentra a la izquierda del diagrama, que lo deben haber visto con Valeria en la clase de teoría, ese electrodo se encuentra cargado negativamente y ahí se da la oxidación. Y ahora vamos a repasar las dos reacciones químicas. En el otro electrodo que está hacia la derecha, este está cargado positivamente, se llama cátodo, y ahí se da la reducción, ¿sí? Vamos a escribir las dos hemireacciones para ver la reacción química global y recordarles a ustedes que se trataba la celda de Daniels. Entonces, como dije, en el cátodo, ¿qué se da en el cátodo? La oxidación, ¿sí? De nuestros compuestos. Entonces, en el cátodo, el zinc, eso lo pueden mirar también de las transparencias de teoría. El zinc, que se encuentra en su estado elemental como sólido, se oxida, ¿sí? A zinc más 2, perdiendo 2 electrones, ¿sí? Entonces, esa es la reacción que se da en la hemicelda que está siempre a la izquierda o graficada hacia la izquierda. Bien. Lo escribí mal. En el ánodo se da la oxidación, no sé por qué escribí cátodo. Yo tengo un uso de memotecnia para recordar. En el ánodo siempre se da la oxidación. A y O son vocales, ¿sí? Esto es ánodo. Es la M-reacción que siempre se encuentra a la izquierda. Hacia la derecha está el cátodo y se da la reducción. Entonces, ¿qué pasa en el cátodo? El cobre, que se encuentra con dos cargas positivas, o sea, en su estado acuoso, toma 2 electrones y se reduce a cobre en su estado elemental, ¿sí? O sea, cobre sólido. Entonces, fíjense que en un electrodo el zinc se oxida y en el otro electrodo el cobre se reduce. Si ahora vamos a escribir la reacción de celda, ¿cómo quedaría esto? Fíjense que quedaría zinc sólido más cobre 2 más acuoso para dar zinc
2+, acuoso, y cobre sólido. ¿Ven bien ahí? Bueno, Sí, profe. perfecto. Esa sería la reacción de la celda de Daniel, ¿sí? Entonces el zinc sólido se oxida cediéndole 2 electrones al cobre, el cobre que está con una carga de 2+ en su estado acuoso toma esos 2 electrones y se reduce a cobre sólido. Y el zinc se oxida a zinc más 2. Obviamente hay que respetar la electroneutralidad de esta reacción química y eso se logra por los aniones sulfato que se encuentran presentes en la reacción química, porque deben haber visto que esos electrodos, tanto de zinc y de cobre, están disueltos en una solución acuosa de sulfato de zinc y sulfato de cobre respectivamente. ¿Sí? El sulfato cumple un rol muy importante porque aporta la carga negativa. Entonces, si se define, un poquito más abajo, voy a colocar acá el delta G para esta reacción química, el mismo queda como el delta G estándar más RT por logaritmo natural de la actividad del zinc 2+ sobre la actividad del cobre 2+. ¿Sí? Así quedaría expresada la variación de energía libre para esta reacción química. Como nos dijeron en este ejercicio que las actividades de todos los componentes de la celda de Daniels eran unitarias, fíjense que acá nos quedaría el logaritmo natural de 1. Ese logaritmo natural de 1 daría 0, por lo que todo este segundo término se me anularía, me haría 0 y el delta G sería igual al delta G estándar. O sea, estamos en condiciones estándares, ¿sí? Porque las actividades son unitarias de todos los componentes. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, ¿qué nos pide entonces? Voy a borrar ahora, esto era a modo de repaso. ¿Qué nos pide el inciso A? Que calculemos el delta G estándar para la reacción química de la celda de Daniels. ¿Qué datos tenemos acá? ¿Qué nos dijeron? Que, bien, el trabajo eléctrico realizado a una temperatura de 25 grados centígrados en una atmósfera es de 50 kilocalorías por mol, ¿sí? De la celda de Daniels. Entonces, en la celda de Daniels, ese trabajo eléctrico es de 50 kilocalorías sobre mol. ¿Qué otra cosa sabemos nosotros también? Que ese trabajo eléctrico, ¿cómo puede ser calculado? Por lo que ya deben haber visto. Puede ser calculado como N, que en realidad es el número de electrones intercambiados en esta reacción, ¿sí? Por la constante de Faraday, por la FEM, en este caso estándar, porque estamos en condiciones estándar, ¿sí? Y ese trabajo eléctrico termina siendo igual a ¿qué? Menos el delta G. A menos delta G. Exactamente, a menos el delta G estándar en este caso. ¿Sí? Entonces, pregunta para el inciso A. ¿Cuánto vale el delta G estándar de la reacción química que se da en esa celda de Daniels? Si ya nos informan el trabajo, fíjense que es muy sencillo de responder. ¿Cuánto vale el delta G? Menos 50. Exactamente, el delta G va a ser igual a menos el trabajo eléctrico que nos están informando en el enunciado, o sea que va a ser igual a menos 50 kilocalorías sobre mol. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, profe. El calor liberado en la pila nos pide el inciso B. Calor liberado
en la pila. ¿Qué me están pidiendo? El Q de la pila, ¿no es cierto? El Q de la pila, pregunto, es el calor que libera esta reacción química que se da en la celda de Daniels, ¿sí? Ese calor liberado, ¿es un calor reversible o un calor irreversible? Reversible. Reversible, exactamente. Fíjense que el enunciado lo dice, porque dice una pila de Daniel con actividades unitarias de todos los reactantes funciona cuasi estáticamente. Entonces, ese calor que nos están pidiendo que libera la pila es un calor reversible. ¿Cómo se calcula el calor de la pila? ¿De dónde surge? El calor de la pila, entonces, ya sabemos que es un calor reversible. ¿Sí? Bueno, y tenemos que partir del delta E. Nosotros sabemos que el delta E estándar para la pila, ¿a qué va a ser igual? A ese calor que libera la pila menos el trabajo total. La pila no realiza ningún tipo de trabajo expansional, solamente realiza trabajo eléctrico. Entonces, ese trabajo va a ser el trabajo eléctrico. ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos despejar de esta ecuación el calor de la pila. Por lo que el calor de la pila quedaría igual al delta E estándar de la reacción más el trabajo eléctrico. ¿Sí? Y el delta E estándar, ¿a qué va a ser igual? Al calor irreversible. Al calor irreversible, exactamente. Al calor irreversible liberado por quién, en este caso o en el caso de este problema. Por el vaso de precipitado. Por la misma reacción química que se da de una forma irreversible. O sea, en este ejercicio la que se está dando en el calorímetro. Fíjense que también nos dan de dato un calor liberado de la misma reacción química que sucede o que se da en la celda de Daniel, pero ahora en un calorímetro. O sea, esa reacción química no se está dando de manera reversible, sino que se está dando de manera irreversible. Y nos informaron que ese calor liberado era igual a 60 kilocalorías sobre mol, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí. Exactamente. Atención, que dice calor liberado el enunciado. Si dice calor liberado, ¿qué le falta a ese numerito de 60 kilocalorías sobre mol? El menos. El signito menos. Si es un calor liberado, un calor cedido, recuerden que es un valor negativo. Entonces fíjense que el Q de la pila puede ser calculado como el delta E estándar más el trabajo eléctrico. Y ahora podemos hacer el reemplazo y acá, en ese delta E, podemos reemplazarlo, como dijimos recién, como calor irreversible o vamos a ponerle el calor del calorímetro, ¿sí? Que es el calor irreversible. Entonces el Q de la pila lo podemos sacar así, por la sumatoria del calor, del calorímetro más el trabajo eléctrico. Tenemos esos dos valores. ¿Cuánto daría entonces el Q de la pila? Menos 10. Exactamente. Pues, Daría menos 10 kilocalorías sobre mol. Vamos a escribirlo acá. Menos 10, a ver, kilocal sobre mol. Exactamente, sería menos 60 kilocalorías sobre mol, más menos, a ver si lo estamos haciendo bien, sí, menos 60 más 50 kilocalorías sobre mol. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, fíjense que como es un calor, ¿qué nos decía el inciso B? El inciso B nos pedía el calor liberado en la pila. Entonces, con esa palabra liberado, que también nos decía de la pila, nos está diciendo que ese calor que teníamos que calcular tenía que ser también negativo. ¿Sí? Entonces, ojo, tengan en cuenta que no les puede dar
positivo el calor de la pila, porque es un calor que se libera, que está cediendo. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, vamos al inciso C. Voy a borrar esto. ¿Qué nos pide el inciso C? ¿Alguien me puede decir? El delta H de la Delta H reacción. estándar. Bien, el C pide el delta H estándar. Ese delta H estándar de la reacción, ¿a qué va a ser igual? Pensemos. El delta H, Al calor irreversible. exactamente, el delta H va a ser igual al calor irreversible, ¿sí? Al calor del vaso. Bien, y se puede calcular también ese delta H como el Q de la pila menos el trabajo eléctrico, por lo que sería igual también a el delta E estándar de la reacción química, ¿sí? Entonces, ese delta E estándar, ¿con quién estaría coincidiendo? ¿Con el Q irreversible o el Q de calorímetro? ¿Se entiende? O lo repito de nuevo. O sea, en definitiva, queda que el delta H es igual al delta E estándar y esto termina siendo igual al Q irreversible. Y vamos a ponerle así, de calorímetro. Cal significa calorímetro. Porque casi siempre se utiliza como notación para el calor irreversible la reacción química, la misma reacción química que se da en un vaso de precipitado. Pero en este caso se vive sobre el calorímetro, entonces por eso le pongo acá. Bueno, en definitiva, ¿cuánto va a valer el delta H estándar para esta reacción química? Menos 60 kilocalorías sobre mol. Exactamente, va a valer menos 60 kilocalorías sobre mol. Recuerden que delta E, delta H, delta S son todas, ¿cómo era? Son todos parámetros que van a dar el mismo valor para la reacción química y no importa qué camino toma esa reacción química, ¿sí? ¿Por qué no importa qué camino toma la reacción química? Si se da de manera reversible en una celda, en una pila, en una celda galvánica, o si se da de manera irreversible en un vaso de precipitado. Porque esos parámetros son funciones de estado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense que para la misma reacción química, no importa por qué camino sucedió esa reacción química, las funciones de estado van a valer lo mismo, tanto en la celda galvánica, que sea de manera reversible, como en un vaso de precipitado que sea de manera irreversible. ¿Se entiende? Eso, ese concepto. Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos el delta E estándar. ¿Qué otra cosa nos estaba pidiendo? Este problema. Nos está pidiendo el ítem D, el trabajo eléctrico máximo. ¿Cuánto va a valer el trabajo eléctrico máximo? 50. No debería ser que sea cuasi estáticamente. Claro, el trabajo eléctrico máximo obviamente está directamente relacionado con el trabajo eléctrico que se da de manera reversible. Y como es el que nos informan para esta pila de Daniels, y ya nos dicen que el trabajo se produjo de una manera reversible, el trabajo eléctrico máximo es igual a 50 kilocalorías sobre mol. ¿Sí? Entonces, exactamente, la palabra máximo significa que se produjo de manera reversible, como ustedes ya saben de los temas anteriores, siempre los trabajos realizados de manera reversible, así como también los calores realizados de manera reversible, siempre van a ser superiores a los calores o trabajos irreversibles, ¿sí? Bien,
El ítem B nos pide el delta S estándar para esta reacción química. ¿Cómo podemos calcular el delta S estándar? Tenemos que ir a la definición. ¿Se acuerdan cómo era la definición del delta S? Era igual a la integral del diferencial del Q reversible sobre la temperatura del sistema. ¿Sí? Fíjense que en esta reacción química la temperatura se mantuvo siempre constante a 25 grados centígrados, ¿sí? Y la presión también de la atmósfera. Entonces, en este caso no habría que integrar nada y simplemente el delta S quedaría como el Q reversible sobre la temperatura del sistema. Atención que por definición, siempre para calcular un delta S, tenemos que utilizar los calores reversibles, ¿sí? Por definición es así. Entonces fíjense que acá el delta S va a quedar al Q reversible, que es igual al Q de la pila, que ya calculamos en el ítem anterior, al Q de la pila sobre la temperatura del sistema, que es 25 grados centígrados. Entonces, ¿cómo lo calculamos ahí? El Q de la pila, el Q liberado por la pila, nos había dado menos 10 kilocalorías sobre mol, y la temperatura del sistema serían 298 Kelvin. Entonces, lo calculamos de esa manera. Menos 10 kilocalorías sobre mol, a ver, se me entra acá, sobre mol, dividido 298 Kelvin. Recuerden siempre, para calcular entropías, para calcular variaciones de entropías, utilizar la temperatura en Kelvin, ¿sí? Bien. ¿Cuánto daría eso? Menos 0,0335. Exactamente. Lo pueden expresar en kilocalorías sobre mol Kelvin o directamente después lo multiplican por 1000 al valor que obtuvieron y lo tenemos en calorías sobre mol Kelvin, como ustedes quieran. Yo lo voy a poner acá como calorías. A mí me dio menos 33,6 calorías sobre mol, ahí me quedó todo juntito, mol Kelvin. Menos 33,6 calorías sobre mol Kelvin, ¿sí? Redondeándolo. ¿Estamos hasta acá? Sí. Voy a borrar, porque ya no me pide lugar en el pizarrón, que me pide el ítem F. El delta E a 25 grados centígrados. Estándar. El El delta delta E E estándar. estándar a 25 grados centígrados. Bien. Profe, quedan A ver. casi 2 minutos. Bueno, 3 está minutos. Bueno, hacemos sí, este, ya hacemos este del delta E, que es sencillo, y si quieren salimos y volvemos a entrar. ¿Sí? Entonces, el delta E estándar a 25 grados centígrados, ¿a qué va a ser igual? Al calor irreversible. Al calor irreversible, exactamente, ya lo habíamos puesto a esta igualdad en un inciso anterior y también era igual al delta H estándar de esa reacción química. ¿Se acuerdan? O sea, el delta E va a ser igual al delta H estándar y va a ser igual al calor irreversible que liberó el calorímetro. ¿Esto a qué va a ser igual? A menos 60 kilocalorías sobre mol. ¿Sí? Estamos hasta acá. Ese delta E es igual al calor irreversible, como habíamos dicho, menos el trabajo eléctrico. Y terminaba quedando igual al Q irreversible, porque en el calorímetro el trabajo eléctrico fue 0. ¿Sí? Fíjense que si yo lo calculo desde el punto de vista del calorímetro, ese delta E estándar va a ser igual al Q irreversible
menos el trabajo total. Y el trabajo total en el calorímetro es 0, porque no hubo ningún tipo de trabajo expansional ni tampoco trabajo eléctrico en el calorímetro. Entonces el delta E termina quedando igual al calor irreversible. ¿Sí? Y es el valor que nos informaron en el enunciado de menos 60 kilocalorías sobre hora. ¿Se entendió eso? Bien, bueno, ahora vamos a hacer el ítem que sigue, que es el G. ¿Qué nos preguntaba el G? Nos pedía que calculemos. La FEM estándar. Exactamente, la FEM estándar. ¿Cómo calculamos la FEM estándar para esta reacción química? Bueno, nosotros sabemos que el delta G estándar va a ser igual a G menos el trabajo eléctrico, o sea que va a ser igual a menos N por F por la FEM estándar. Fíjense que es la misma ecuacióncita que tenía escrita ahí más arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya tenemos esos datos de delta G estándar, también conocemos el número de electrones intercambiados en la reacción química y la constante de Faraday es dato, ¿sí? Despejando la FEM estándar de esta ecuación directamente podemos calcularlo, ¿sí? ¿Cómo quedaría? La FEM estándar quedaría igual a delta G estándar, que ya lo tenemos, sobre menos N por F, ¿sí? Ojo que el delta G nosotros lo teníamos en kilocalorías, o en realidad calorías sobre mol. Entonces vamos a tener que pasar estas kilocalorías, o en realidad esas calorías a Joule, ¿sí? Sobre Kelvin mol, porque la constante de Faraday, ustedes saben que es Coulomb, 96.500 Coulomb, y Coulomb es igual a Joule sobre mol. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el Joule de la constante de Faraday, esa unidad de energía en Joule, se me tiene que ir con el Joule del delta G, y así la FEM me queda en unidades de voltios. ¿Sí? Fíjense lo que yo hice. Voy a hacer así, el delta G era 50.000, le vamos a poner así, calorías sobre mol. ¿Sí? Después, acá abajo, obviamente, 2 por 96.500 Joule sobre mol. Y lo que hice acá fue multiplicar por 4,184 Joule es igual a una caloría, ¿sí? Apliqué directamente el método del factor 1. Esto es, la constante de Faraday es 96.500 Coulomb sobre mol. Entonces acá, sobre mol. ¿Cómo me queda esto? La caloría se me va con la caloría que coloqué del método del factor 1. El Joule se me va con el Joule. El mol se me va con el mol de la constante de Faraday. Y fíjense que me queda la unidad de volt en el dividendo. Obviamente pasa para arriba y la FEM estándar me queda con esa unidad. ¿Sí? Ahora díganme cuánto les da. 1,08 voltios. Perfecto. Y también doy así, 1,08 voltios. Buenísimo. ¿A todos les digo así? Sí, profe. Buenísimo. Y nos queda entonces el último ítem, es el H, que ahí nos estaban pidiendo la constante de equilibrio para esta reacción química, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular la constante?
de equilibrio. ¿De dónde la podemos calcular? Podría ser con el delta G. Exactamente, con el delta G estándar, ¿qué sabemos? Que el delta G estándar a esa temperatura es igual a menos R T por logaritmo natural de la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos el valor del delta G estándar para esta reacción química a esta temperatura dada y directamente podemos despejarla de acá. Entonces fíjense que la constante de equilibrio quedaría igual a ¿qué? Si yo aplico logaritmo a ambos lados, la constante de equilibrio me quedaría como E a la menos delta G estándar sobre RT. ¿Sí? Dice que con la cálculo directamente la podemos calcular de esa manera. Delta G, de nuevo, lo puede utilizar en calorías, como 50.000 calorías sobre mol. El R, que puedo utilizar acá, es el de 2 calorías sobre Kelvin mol. La temperatura, obviamente, la voy a usar en Kelvin. ¿Sí? Entonces, fíjense que todas las unidades se me terminan suprimiendo y la constante de equilibrio me queda adimensional. ¿Sí? Lo voy a reemplazar todo esto acá. E a la menos, menos no, porque recuerden que el delta G era negativo, entonces con ese menos se va, y quedaría 50.000 calorías sobre mol sobre 2 calorías sobre Kelvin mol por 298 Kelvin. El Kelvin se me va con el Kelvin, la caloría con la caloría, y el mol se me va con el mol. Cuando tengan el resultado me dicen a ver cuánto les da. Listo. ...2,7 por 10 a la 36, profe. Exactamente, 2,7 por 10 a la 36. ¿Qué podemos notar? Con ese valor de constante de equilibrio y con el valor que también obtuvimos del delta G estándar para esta reacción química. Bueno, el delta G estándar para esta reacción química nos había dado un valor negativo, ¿sí? De menos 50.000 calorías sobre mol. Entonces, con ese valor negativo podemos ver que la reacción química está altamente desplazada hacia la formación de productos, está desplazada hacia la derecha, ¿lo ven? Y esto está acompañado de esta constante de equilibrio, una verdadera constante de equilibrio que dio muy alta, muy superior al valor de 1. Dio de 2,7 por 10 a la 36. Esto también estaría denotando que la reacción química está muy desplazada hacia la formación de los productos, o sea, hacia la derecha. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso?